Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy estaremos viendo a Coleops lycopersicii. Este es un ácaro que tiene el tema de que estaremos viendo, es el ácaro que pone en riesgo la producción de jitomate. A manera de introducción, tenemos ¿cuál es la importancia económica? Pues bueno, principalmente esta es una de las plagas que impacta globalmente. Es una amenaza constante en todas las regiones productoras de tomate. Va a provocar pérdidas en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Pues porque va a reducir la capacidad fotosintética. Como estaremos viendo más adelante, uno de los principales problemas o por qué hablamos de que reduce la capacidad fotosintética, porque recordemos que este tipo de plaga se alimenta de las células. Al alimentarse de las células, lo que va a estar provocando es una ruptura, un rompimiento como tal de esta célula, provocando que esa parte de la célula ya sea inservible para realizar la fotosíntesis. Y como sabrán y como recordarán, al no presentar, al no estar realizando una fotosíntesis de manera adecuada, ¿qué es lo que va a estar provocando? Bueno, principalmente recuerden que la fotosíntesis es como las plantas obtienen la energía, ¿no? Entonces, la energía del sol la transforman con la ayuda de agua para transformar ATP y liberar oxígeno, ¿no? Entonces, el CO2 es principalmente CO2, CO2, la luz del sol y se transforma en ATP y se libera oxígeno, ¿no? Eso es lo principal que se requiere. Entonces, el ATP lo ocupa la planta como energía. Entonces, si reduce la capacidad fotosintética, estamos hablando que estamos reduciendo la parte de energía para la planta. Y eso se tiene que ver en muchos factores, ¿no? La principal de ellas, o uno de los principales, bueno, que nos importa a nosotros si estamos en la etapa de cosecha, pues bueno, vamos a tener quizás una pérdida en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Porque no va a haber nutrientes suficientes para alimentar a toda la planta. Aunado a eso, pues bueno, también tendremos la parte de que si estamos en la etapa de crecimiento, pues obviamente no va a tener la energía suficiente para tener un buen crecimiento, por lo cual las plantas pueden quedar de un bajo porte, unas hojas mucho más pequeñas. Todo eso se desarrolla a partir de la parte de la reducción fotosintética. Se habla que, por ejemplo, para la parte de pérdidas de productividad en el cultivo de jitomate y sobre todo donde llega a tener las condiciones favorables, llegan a ser hasta del 65%. Entonces, vean, es una plaga bastante importante. Ya hablar de pérdidas del 65% es hablar de ya pérdidas bastante grandes, ¿no? Sobre todo tratándose de un cultivo que puede llegar a tener un costo bastante alto y sobre todo si nos vamos a un tema de de un cultivo que se produce en invernadero, que es un decrecimiento indeterminado, donde si nos ataca a temprana edad, pues no solamente nos está cortando un ciclo, no nos puede cortar hasta 3 4 o hasta los 15 ciclos que pudiéramos tener, ¿no? O los 15 cortes, 15 racimos que pudiéramos llegar a estar teniendo, 16 17 los que sean, nos va a estar cortando. Entonces, imagínense la pérdida. Pero no solamente se está limitando a la parte como tal, a la parte de pérdidas directas, ¿no? Estamos hablando que el 65% se habla de una pérdida directa, pero también este es uno de los ácaros que, bueno, que es vector ya comprobado de un virus que es el Blunorovirus solani, que ya está confirmado que es uno de los virus que transmite este ácaro. Entonces, tiene ataques directos como tal o tiene sintomatología directa que ya estaremos viendo cuál estar, pero aparte de los daños directos, tenemos daños indirectos, que en este caso, pues es un vector de un virus, ¿no? Y saben perfectamente que al hablar de que va a ser vector de un virus, pues bueno, ahí sí podríamos llegar a tener pérdidas bastante significativas. Entonces, si sumáramos las pérdidas que son directas más las pérdidas indirectas, en este caso causadas por el virus, pues pueden llegar a ser muy atroces, ¿no? También uno de los principales problemas, a diferencia, por ejemplo, del que podemos, o como lo podríamos diferenciar con otro ácaro, como es araña roja, pues araña roja se concreta un poco más a atacar a hojas. Su principal daño sí es en hojas, porque nos produce un bronceado, pero también va a estar atacando a nivel de fruto, ¿no? En los cuales los va a poner agrietados, los puede llegar a deformar y también provoca manchas. Entonces ahí también, pues bueno, hay un daño como tal. Principalmente recuerden que estamos hablando de un daño directo,
del daño directo que estábamos diciendo que iba a tener, nos iba a reducir la parte de fotosíntesis, pero también en esa parte, al tener un daño como tal el fruto, este fruto ya no se vuelve, eh, ya no se vuelve comercializable, ¿no? Ya no se comercializa, sí se consume sobre todo en fresco. Quizás para algún proceso en cuestión de para hacer algunas salsas o si se está vendiendo para algún otro tipo de industrias, quizás pueda llegar a tener un valor, pero no el valor que pudiera tener con mercado en fresco. Y aunado a esto, pues bueno, saben que muchas veces el precio del tomate no llega a ser muy alto. Si la unamos a que podemos tener pérdidas provocadas por la parte de los daños que nos está provocando en fruto, pues pueden ser, es una plaga muy devastadora, ¿no? Bueno, y sobre todo esto, como les he mencionado, pues hay que conocer al enemigo y saber de quién estamos hablando, ¿no? En este caso, pues bueno, quién es el enemigo? Pues el enemigo en este caso es Acoliops lycopersis, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, es un ácaro microscópico de la familia Eriófide. Recuerden, hay diferentes tipos de familias. Una de ellas en este caso son los eriófidos. Los eriófidos son ácaros muy diminutos, como podemos ver aquí en la imagen que tenemos. Realmente se habla que pueden llegar a medir, o en este tipo, este ácaro tiene tiene unas medidas que van de 0,15 milímetros a 0,2 milímetros. Realmente son ácaros muy pequeños, o sea, realmente son de los ácaros, si de por sí araña roja nos cuesta trabajo observarla, esos ácaros, observarlos, pues no es tan fácil a simple vista. Se requiere muchas de las veces que, que tengamos, hagamos uso de lo que son, de lo que son lupas para poderlos observarles de una manera adecuada, ¿no? También es conocido como el ácaro del bronceado porque esto por la sintomatología que nos está causando, ¿no? También algunos lo conocen como candelilla, también pues, por el tipo de sintomatología, porque produce un bronceado, como estaremos viendo más adelante la sintomatología, y pues también la candelilla, porque las hojas y los frutos se ven de un tono café, ¿no? Entonces, ese es por ahí que viene su nombre, o el nombre con el cual se le conoce, ¿no? El problema, pues a pesar de su tamaño, es una plaga muy devastadora en el tomate a nivel mundial. Su detección tardía conduce a daños severos. Y sí, realmente aquí es donde complica mucho su manejo. ¿Por qué? Porque no es un ácaro que podamos, o sea, que la detección se haga un poco fácil, digamos, y comparándolo con un ácaro como es araña roja, pues es más fácil que nosotros podemos observar poblaciones o podemos observar, en este caso, sintomatología, porque pues, una de las principales, ellos suelen agruparse, suelen verse suelen tener telaraña. Este tipo de ácaros no tiene esa sintomatología, o más bien no tiene esa producción de telaraña, por lo cual dificulta mucho que podamos observarlo. ¿Cuál es la taxonomía? Este pertenece, pues bueno, nada más para recordar y ser un poquito más rápido, pertenece a la familia Eriófide, que ya les hemos visto, al género Aculiops, y la especie en este caso es Aculiops lycopersicino. A lo largo de la historia, esta especie ha sido referenciada en varios sinónimos. Algunas, recuerden que cuando hablamos de nombres científicos, tienden a muchas de las veces a estar cambiando esto debido pues ya a las nuevas tecnologías como se tiene actualmente, como es la parte del genoma para clasificarlo de una manera más correcta. Entonces, muchas de las veces es por eso que suelen cambiar de nombre científico, ¿no? ¿Cuál es la distribución? Pues este es un ácaro que está ampliamente distribuido, tiene su origen en Australia, ahora está presente prácticamente en América, en Europa, Asia y África. Si se dan cuenta en la imagen que estamos observando aquí, vean prácticamente está distribuido en todo el país, incluyendo México, uno de los que está presente, toda la parte sur de Estados Unidos y la parte la parte más pegada hacia el norte de Estados Unidos, pero prácticamente está presente en todos los lugares. Algo importante que deben de saber es que el hecho de que no esté, o de que en este caso EPO, de cuál es este mapa, no lo tenga reportado, más bien no lo esté poniendo, no esté colocando que está presente, no quiere decir que no está presente. Sí está presente, pero realmente no hay un documento como tal, que algún artículo que haya hecho un reporte en el cual se basa la EPO para determinar su presencia o la parte de ausencia.
¿Cuál es el rango de plantas hospedantes? Pues bueno, es especialista en las familias de solanáceas. Su hospedante principal y de mayor importancia económica, pues para nosotros es Lycoperdis esculentum. Aquí principalmente otro cultivo importante que tiene es la papa, también berenjena, pimiento, tabaco, las petunias y la datura. Todos estos son unas solanáceas, pero el principal y en el que causa mayor daño es el cultivo de tomate, ¿no? Pero esto no quiere decir que no lo podamos tener en ese tipo de cultivos. ¿Por qué no pudiera o por qué no es tan importante por ejemplo, hablando para el cultivo de papa? Pues porque las condiciones climáticas cambian, ¿no? Entonces, al cambiar las condiciones climáticas donde se desarrolla el cultivo de papa, pues obviamente no se produce la misma devastación que sí se produce en el cultivo en el cultivo de tomate. También es importantísimo en este caso, pues las malezas juegan un papel crucial ya que también van a servir como reservorios en malezas solanáceas. Recuerden que uno son los hospedantes primarios y otros son hospedantes secundarios. Los hospedantes primarios donde van a cumplir todos sus ciclos, se van a estar alimentando, su reproducción va a ser en mejores condiciones, pero también tienen hospedantes secundarios, perdón, que es donde van a pasar generalmente el invierno o cuando cuando tenemos un buen control, están en espera, digámoslo así, de que nosotros nos descuidemos un poco para que puedan reingresar o puedan ingresar a nuestra área y provocar los daños. Entonces, en este caso, pues hay también malezas como el Stramonium, la correhuela, que también son hospedantes. De ahí también la importancia del manejo de malezas para esta plaga, ¿no? Eso es importantísimo. Creo que uno de los papeles importantes también que es muy fundamental para el control de plagas en general y de enfermedades también es el control de malezas. Y recuerden, el término de maleza es cualquier planta que crezca o que esté en un lugar no deseado. Puede ser un cultivo, digamos, puede ser un maíz que está creciendo dentro de nuestro cultivo de tomate, se convierte en una maleza porque está en un lugar no deseado. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos también un buen control de maleza, un buen manejo como tal de maleza, ¿no? Su capacidad para infectar plantas ornamentales como las petunias lo convierte en un riesgo de bioseguridad en operaciones agrícolas mixtas. Hablemos cuando se hacen, sobre todo cuando se están haciendo, cuando en una misma granja se tienen cultivando tomates, se tienen a la par cultivando algún tipo de ornamentales. Por ejemplo, el caso de Villa Guerrero, que hay muchas de las veces hay tomate y hay también flores, pues se convierte en esa parte, pues que si no está en un tomate, puede estar en alguna otra ornamental, ¿no? ¿Cuál es su morfología? Pues, y aquí le pongo conociendo al ácaro. Como saben, es bien importante que conozcamos a nuestro amigo, ya se los he dicho. Pues el adulto tiene una forma de torpedo. Vean, aquí está la imagen como, esta es una representación para que lo vean, porque muchas de las imágenes, pues bueno, no se logra distinguir. Entonces, este es como torpedo, vean, se va haciendo más ancho hacia llegar hacia la parte más distal. Es un color blanquecino a naranja, como podemos ver aquí el color blanquecino que llega a tener. Su tamaño, ya habíamos visto anteriormente, es de 0,5 a 0,2 milímetros. Las características claves son dos pares de pata en la parte frontal. Como ven aquí tenemos dos pares de patas. Y generalmente vamos a tener en el extremo posterior, en el cuerpo, se ubican un par de setas largas. Aquí tenemos las setas largas. Todo esto, o sea, realmente este es un dibujo, ¿no? Que realmente lo podemos observar bien, pero como nosotros vamos a observar en campo, es realmente este tipo de individuos, que realmente, si acaso, y si lo logran ver aquí estamos observando los dos pares de pata que tienen, pero las pares de setas pues, no se logran ver a simple vista, ¿no? ¿Cómo lograríamos verlo? Pues bueno, es con ayuda de una lupa, si estaríamos viendo correctamente. Vean, el hecho de que lo veamos aquí, que lo veamos tan pequeño, no quiere decir esto que no sea o más bien que no quiere decir que no se pueda reproducir tan rápido. Vean cómo suele llegar a infectar por completo y pues aquí obviamente es más fácil que lo logremos distinguir o que logremos distinguir su presencia. Vean, aquí teníamos una parte de la planta de tomate, cómo se ve que está siendo afectada. ¿De qué tamaño son los huevos? Bueno, si ya vimos que el adulto va a medir de
.15 a .22 milímetros, pues obviamente los huevos son muy diminutos. Son esféricos, de un color blanco cremoso. Aquí tenemos a los huevos y vean cómo es de un color blanco cremoso. Y son diminutos. Prácticamente estamos hablando que son de .05 milímetros de diámetro. Vean realmente comparado que aquí están los adultos, qué tamaño tienen los huevos, ¿no? Realmente son muy pequeños. Estamos hablando que esta línea aquí mide 5 milímetros y vean el tamañito tan pequeño que tienen estos huevos. Entonces, pues también, obviamente, se dificulta mucho el hecho de que podamos distinguirlo. No es lo mismo distinguir huevos como tal de ácaros, aquí podamos estar distinguiendo los huevos que son, no sé, de algún lepidóptero, ¿no? Generalmente suelen estar en masa, suelen estar colocados o suelen tener algunas escamas mismos de los adultos, generalmente de las hembras, son las que colocan escamas y podemos verlos o podemos distinguirlos en campo de mejor manera. Este tipo de huevos o de huevos de ácaros son bastante complejos que nosotros podamos observar, ¿no? Tienen una parte ninfal también. Es igual que el adulto, pero es un color de un tamaño mucho más pequeño. Generalmente, pues vean, aquí está, o tenemos a un adulto y aquí tenemos a una ninfa. Vean, prácticamente no hay una diferencia. La diferencia radica en cuanto al tamaño, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida? Aquí les estoy presentando lo que es el ciclo de vida. Ese es el adulto. Vean aquí lo que les mencionaba, los dos pares de patas y las setas aquí en la parte. Tiene un huevo, tiene una protoninfa, que es este caso, y tiene una deutoninfa, que es lo que les había mencionado, que es más pequeña. Generalmente, vean, entre esos dos, pues no hay mucha diferencia entre lo que es la deutoninfa y el adulto. No hay una diferencia, solamente hay diferencia en cuanto a tamaño. No sufre como tal una metamorfosis como lo sufren algunos lepidópteros. En este caso, pues bueno, solamente va cambiando en cuanto a coloración y en cuanto a tamaño, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la vida? Pues aquí una de las complejidades de este ácaro es qué tan rápido se va a reproducir. Según la literatura, este ácaro se puede reproducir en menos de 7 días en condiciones óptimas. O sea, realmente van a estar habiendo muchas generaciones, o sea, prácticamente una de las recomendaciones que se hacen, y ahorita lo estamos viendo, cuando se hace la aplicación de insecticidas, es que en condiciones ideales, que no haya migraciones y que estemos iniciando, se recomienda que solamente podamos repetir un plaguicida, o es decir, un insecticida, en una misma generación. Para este caso, una misma generación la vamos a tener en 7 días. Entonces, con esto, prácticamente no tenemos que aplicar, tenemos que hacer una mucho mejor rotación comparado con otro tipo de plagas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la capacidad tan acelerada que tiene de su reproducción. Estamos hablando que prácticamente en una semana va a pasar desde tener un huevo hasta que volvamos a tener un adulto. ¿Cuáles son las etapas? Pues bueno, va a eclosionar el huevo en 2 o 3 días, es decir, en esta etapa estaremos prácticamente eclosionando. Si nosotros tuviéramos la capacidad ya observamos huevos y bueno, este huevo estaría eclosionando de 2 a 3 días. La ninfa en sus dos estadios, estamos hablando en estos dos estadios, estaría desarrollando en un total de 2 a 3 días. El adulto va a sobrevivir 22 días y va a poner 50 huevos en todo lo que es su estadio. En esos 22 días va a colocar 50 huevos. Vean la capacidad, estamos hablando que si hiciéramos un crecimiento, una tabla de crecimiento, pues bueno, veríamos un crecimiento muy exponencial que tendrían. ¿Por qué? Pues por estos 7 días en los cuales va a completar totalmente su desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las características claves? Bueno, es una alta fecundidad, tiene gran capacidad de poner huevos, ya vimos aquí, ¿cuántos huevos? 50 huevos en toda su estadía, ¿no? Otra cosa es que no tiene diapausa, se reproduce continuamente durante todo el año si las condiciones lo permiten. Es decir, que no va a entrar en un periodo en el cual no tenga un crecimiento porque entra en diapausa, como algunos ácaros sí lo tienen. En este caso, este ácaro no tiene esa parte de diapausa. Entonces, si estamos, digamos, a lo mejor en un clima, hablando en México, que está como el clima de Morelos, que tenemos el clima como el de Guanajuato, Sinaloa, que no suelen ser tan frescos, sobre todo no suelen ser tan fríos, pues bueno, ahí pudiera estar generando o pudiéramos estar teniendo poblaciones a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones climáticas óptimas? Aquí lo menciono como la tormenta perfecta, es decir,
¿Cuáles son, qué temperatura necesita? Pues bueno, qué temperatura, qué humedad relativa, cuáles son las condiciones necesarias para que el ácaro se desarrolle, ¿no? El ácaro va a prosperar principalmente en condiciones de clima cálido y seco. Va a tener una temperatura óptima de 27 grados centígrados, con un rango favorable de 25 a 32 grados centígrados. Entonces, entre 25 y 32 grados centígrados puede fluctuar, pero su temperatura óptima en la cual se va a estar desarrollando es a 27 grados centígrados. Le gustan humedades relativas bajas, como a la gran mayoría de los ácaros. Estamos hablando que una humedad relativa baja en torno al 30% va a ser favorable para que se desarrolle para que se tenga un buen desarrollo este ácaro. Las humedades relativas al 50% van a dificultar su desarrollo, es decir, va a entrar en un periodo en el cual no va a estar reproduciéndose a la misma velocidad ni va a tener un crecimiento acelerado como si lo tendría a humedades por abajo del 30%. Entonces, vean, si ustedes ya conocen la temperatura, ya conocen la humedad, es una forma, una herramienta que nosotros podríamos tener para cambiarlo, sobre todo cuando hablamos en la parte de invernadero, ¿no? A campo abierto se dificulta porque este tipo de condiciones no es tan fácil que las podamos manejar o no las podemos estar manejando. Al menos la humedad relativa, pues la podríamos manejar un poco ahí con los temas de riego, sobre todo si tenemos riego por goteo, pues bueno, podríamos lograrlo. Pero en invernadero, pues obviamente sí podríamos estar logrando la parte de humedad con algunos aspersores que tengamos en la parte de arriba, unos microaspersores, los cuales nos generen un poco de agua como tal para incrementar esa humedad relativa. Por eso que también se convierte en un riesgo en la parte de invernadero. ¿Por qué? Porque este tipo de condiciones también son comunes que las tengamos en invernadero, sobre todo hablando de la parte de humedades relativas baja, sobre todo si no hacemos una correcta ventilación, se puede presentar y las temperaturas obviamente siempre suelen ser mayor las temperaturas que tenemos en un invernadero versus las que tenemos a campo abierto. Entonces esto se convierte mucho más peligroso o se vuelve una plaga de mayor importancia en condiciones de invernadero. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos diferentes tipos de síntomas, ¿no? Primeramente, como ya les he mencionado, se va a alimentar de las células epidérmicas de todas las partes verdes de la planta. Estamos hablando, todo lo que sea verde se va a estar alimentando. ¿Cuál? Hojas, tallos y frutos. Va inyectando saliva. Recuerden que este tipo va a estar, al estarse alimentando, va a inyectar saliva también. En esa saliva lleva toxinas también, en lo cual va a ponerse de una coloración o va a causar la muerte como tal de la célula y también va a absorber el contenido celular. Todo lo que esté dentro de la célula va a ser absorbido. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues primeramente es la muerte de la planta. Esta alimentación pues va a reducir directamente la fotosíntesis y la respiración de las plantas. Entonces, no solamente estamos afectando la parte de la fotosíntesis, sino también estamos reduciendo la parte de respiración, por lo cual nuestra planta entra en una parte de estrés también, por así decirlo. ¿Cuál es la progresión de los síntomas como tal en el cultivo de tomate? Bueno, pues primero tenemos la infestación inicial. La plaga se establece típicamente en el envés de la hoja. Eso es importante. ¿Dónde vamos a estar buscando? Primeramente en el envés de la hoja. ¿Dónde vamos a estar realizando los primeros muestreos? En el tercio inferior de la planta. Si observan esta imagen, ese es el tercio inferior de la planta. Entonces, ¿dónde se va a comenzar su desarrollo? Va a comenzar su desarrollo, por así decirlo, va a comenzar de abajo hacia arriba. ¿Dónde vamos a buscarlo primeramente? En vez de las hojas, en el tercio inferior de la planta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los primeros síntomas? Bueno, los primeros signos visibles no son el bronceado como tal, que el bronceado es como el que vemos acá, sino que van a ser primeramente las hojas y tallos afectados. Primero adquieren un aspecto verde aceitoso. Si podemos observarlo, aquí tenemos el bronceado. Ahorita estaremos viendo una imagen típica de bronceado, pero es como un color café que adquieren nuestras hojas. Pero principalmente cuando comenzamos a ver
o los primeros síntomas, vamos a ver un verde aceitoso, como lo podemos observar aquí. Esta sintomatología te indica que realmente se vuelve como o adquiere una tonalidad un poco más brilloso o metálico, que luego esta coloración se va a volver de un color plateado. Los síntomas clásicos, a medida que las células van muriendo, las partes afectadas adquieren la característica color bronceado, que es lo que yo les decía. Vean, esta es la coloración bronceada. A diferencia de la que habíamos visto anterior, vean el tipo de sintomatología. Esta es una sintomatología inicial. Esta ya es una sintomatología más avanzada. Esa coloración bronceada que también es muy característica también de la parte de los frutos. Si recuerdan en la imagen que, bueno, ahorita estaremos viendo un fruto, cómo se veía esa característica igual de bronceado. Migración y daños severos. A medida que las poblaciones van aumentando, los ácaros van migrando hacia la parte de más arriba, ¿no? Propagando los síntomas. Principalmente las hojas se van a marchitar y se vuelven necróticas y se secan, pudiendo, pudiendo llevar a la muerte por completa de la planta. Entonces comenzamos en la parte basal y la plaga va avanzando hacia la parte más apical de la planta. Los daños en fruto se inhiben principalmente, puede inhibirse la parte de la floración. Si estamos en etapa de floración, va a causar la caída de flores. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque pudiéramos estarla confundiendo, pues bueno, con el típico aborto de flores como tal que estamos mencionando, provocado por un desbalance nutrimental, provocado, ¿por qué puede ser provocado? Pues alguna alternaria, alguna botritis nos podría estar causando la parte de la parte de un aborto de flores, pero también este ácaro nos puede causar la parte de aborto de flores. Los frutos también se ven afectados, lo que resulta en un bronceado superficial. Vean, ese es el bronceado superficial y va a reducir también su tamaño y el desarrollo y va a desarrollar un área corchosa o incluso vamos a verlo agrietado. Vean cómo se ve de una manera agrietada. Y eso es lo que les mencionaba al principio. Este tipo de sintomatología, este tipo de daño, perdón, de daño, pues prácticamente, aunque este fruto llegue a maduración, si tenemos nuestra producción para consumo en fresco, como tal, para consumo en mercado en fresco, no es para un procesado, pues prácticamente este fruto ya no es comercializable, ¿no? Recuerden, y sobre todo hablando que pues, en la parte siempre de frutos, pues por la vista entra el amor. La ama de casa difícilmente si ve un fruto que esté en el mercado con estas características va a ser o va a ser comercializado o ella misma va a comprarlo, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de sintomatología que tiene, aunque realmente internamente no produce ningún tipo de alteración. La alteración es más externa y pues así lo podemos ver, es más visual. Si pasamos a la parte de cuantificación del daño, aquí es un estudio, esto sobre todo es un tema bastante importante, es un artículo que encontré y me pareció muy importante. Se realizó un estudio para ver dónde se producía el mayor daño. Recuerden, este ácaro va a iniciar en la parte inferior. A medida que va avanzando, va a ir, va a irse dirigiendo hacia la parte más apical. Pero se han cuantificado, este estudio sobre todo que se realizó en México con variedades comerciales en Sinaloa, se determinó que a pesar de que inicia aquí, donde se produce el mayor daño. Y se observó que el mayor daño en este caso por el ácaro, lo va a estar causando en la parte media de la planta. Es donde vamos a tener mayor daño en frutos, va a haber un menor peso y un menor rendimiento. ¿Esto debido a qué? A que si la plaga va migrando. Entonces, a pesar de que inicia en la parte basal, el mayor daño lo vamos a encontrar en la parte media de la planta. También ese estudio lo que se hizo, lo que intentaron ver es si había diferencias en cuanto a susceptibilidades de variedades. Y se encontró pues que en ese caso la variedad que es B305 en un F1
tiene un índice de daños de fruto más alto, menor cantidad de fruto útil y un menor peso en cuanto a fruto. Entonces, vean aquí, se ve claramente. Entonces, vamos a tener mayor número de frutos dañados, menor peso y menores frutos que van a ser comercializados. Esta variedad, a diferencia, por ejemplo, de un seed, que es un poco más tolerante al ataque de este ácaro. Y aquí en lo mismo se colocó donde había, en ese tipo de plantas, donde se producía el mayor daño, ¿no? Y se encontró que en el estrato medio es donde se producía perdón, el mayor daño. Estrato medio, mayor daño. La parte del estrato bajo, pues obviamente donde inició, sí hay un daño, pero la parte de arriba es donde se producía o se encontró que esta plaga tiene el potencial de crear un menor daño. Hablamos de los daños directos, ya vimos la parte de sintomatología, pero también tenemos daños indirectos. Recuerden que ya les dije que que era un transmisor, transmitía un virus, es el TOF-FBV. Es un virus, pues que también es uno de los virus, pues cuando lo estábamos revisando, es uno de los virus bueno, tiene un comportamiento atípico. ¿Por qué? Porque este tipo de virus no produce una sintomatología como estamos acostumbrados a verlo en la parte de, de hojas. Este solamente va a producir este tipo de daño en los frutos, que es una maduración irregular con este tipo de manchas, pero no va a producir daños en las hojas como algunos otros virus, si sabemos que los llegan a causar. Este tipo de virus no se va a transmitir por semillas, es decir, no se va a transferir, digamos, porque hayamos comprado una semilla que está infectada. En este caso, el vector principal, pues es este ácaro que estamos observando. Y pues bueno, el impacto económico, al ser todavía no un virus que está ampliamente distribuido, estaba revisando EPO y en México no está presente o no se han reportado, se ha reportado solamente en Europa y se tiene 100% confirmado que en este caso el ácaro es uno de los vectores o es el vector de este virus. ¿Cuáles son las medidas de control? Pues bueno, recuerden que un manejo eficaz y sostenible requiere un enfoque integral, como ya les he mencionado, vamos a combinar múltiples tácticas de control priorizando. ¿Qué es lo que vamos a estar priorizando? Siempre la parte de prevención. Recuerden que siempre es mucho mejor, es mucho, y si les vamos, es barato, se vuelve más redituable realizar la parte de prevención. ¿Y cuáles medidas vamos a tomar? Pues bueno, ahorita estaremos viendo algunas de las medidas, como aquí, como lo pueden ver, pues tenemos la parte del cultural, tenemos el manejo mecánico, si así lo pudiéramos ver, la parte del manejo biológico, y como último, la parte del manejo químico, ¿no? Algo importante también que se utiliza para el manejo de este tipo y que entra dentro del manejo es que conozcamos los grados días de desarrollo. ¿Qué son los grados de días de desarrollo? Esta es una herramienta para predecir el desarrollo de las plagas basado en la acumulación de calor. Ahorita estaremos viendo un ejemplo. En este caso, vamos a ver un ejemplo. El umbral de desarrollo o la temperatura base para este ácaro es de 10,5 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura, su desarrollo se va a detener. Es decir, se determina en laboratorio y se ve la temperatura a la cual, si lo viéramos al revés, a partir de la cual la temperatura ya comienza su desarrollo como tal el ácaro, no en condiciones óptimas. Recuerden que la temperatura óptima de este ácaro son 27 grados centígrados, la óptima, y se mueve en un rango de 25 a 32 grados centígrados. Pero a los 10,5 grados centígrados comienza ya su desarrollo. Por eso es que hablamos que la temperatura base en este caso es de 10,5 grados centígrados. Y vamos a requerir un acumulado de 81,2 grados días para completar su ciclo que va desde huevo a adulto.
¿Qué aplicaciones prácticas tiene esta parte? Conocer los grados de desarrollo, pues nos va a permitir anticipar las explosiones poblacionales, esto conforme a la temperatura. Vamos a ver aquí un ejemplo, un pequeño ejemplo que les mencioné. Este es para el caso de, lo hice en Romita, Guanajuato, para el mes de abril. Aquí lo hice bien, lo hice muy rápido. Tenemos en esta tablita muy pequeña, tenemos el mes, tenemos la fecha, tenemos la temperatura mínima, la temperatura máxima, la temperatura media o el promedio, y en este caso los grados días de desarrollo. Los grados días de desarrollo y los grados acumulados. Aquí, como estamos viendo, prácticamente la temperatura fue muy similar, o para ejemplos prácticos de este, fue muy similar, lo que quiere decir que cada día el ácaro ganó 11,5 grados centígrados. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra a partir de la temperatura media, se le restan los 10,5 de la temperatura base y nos dan 11,5 grados centígrados. Entonces, cada día esta plaga ganó 11,5 grados de días de desarrollo, lo que nos da un total prácticamente aquí, si nos vamos en un día, ganó 11,5, al siguiente 23, 34,5, 46 grados de día de desarrollo, 57, 69 y 80,5 grados días de desarrollo, que recuerden que son los necesarios para que complete su ciclo, desde huevo hasta adulto. Estamos hablando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Al séptimo día ya tendríamos nuevamente la emergencia de adultos, que concuerda con la literatura y con lo que les había mencionado anteriormente, que este tiene la capacidad de reproducirse en 7 días, que va desde huevo hasta adulto. Y completamente estamos hablando que cada semana vamos a tener una generación nueva. ¿Cuál es el desafío del monitoreo? Pues bueno, pasando a la parte del manejo, pues bueno, el principal obstáculo es la detección temprana. Es extremadamente difícil. ¿Por qué? Pues por el tamaño. Tamaño y lugar donde va a comenzar. Va a comenzar en el embés. Recuerdan que les dije que va a comenzar en el embés. ¿Y dónde? En la parte inferior. Entonces se dificulta que lo podamos observar de una manera muy puntual. Generalmente en la zona basal no solemos andar revisando tanto. ¿Por qué? Pues porque no solemos prestar tanta atención en la parte basal de la planta. Entonces, por eso se dificulta que nosotros estemos monitoreando eso, y el tamaño, pues es muy pequeño, ¿no? Ya vimos ahí qué medidas podemos llegar a tener, ¿no? La detección tardía, ¿qué nos va a traer? Pues los síntomas visuales como el bronceado. Recuerden que el bronceado va a aparecer cuando las poblaciones ya son muy altas. Es decir, que cuando nosotros veamos la sintomatología típica de esta plaga, va a ser no hablamos que demasiado tarde, pero ya vamos a tener poblaciones bastante altas. Entonces, cuando nosotros veamos ya de la parte de bronceado, pues prácticamente ya pasaron varios días, la población ya está muy alta, lo cual va a dificultar su control, ¿no? Porque recuerden que la parte del control debemos de comenzarlo a etapas tempranas o cuando las poblaciones son muy bajas en este caso. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues la clave de éxito de un programa de monitor va a ser un monitoreo sistemático, que mencionamos sistemático, bueno, que hagamos muestreos constantes, ahorita estaremos viendo con qué frecuencia, y proactivo, es decir, pues bueno, es la única forma de anticiparse, no solamente, recuerden que no solamente vamos a estarnos dedicando a la parte de monitorear esta plaga, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando que tiene que ser sistemático, es decir, que tenemos que hacerlo, perdón, lo vamos a hacer en zigzag o lo vamos a hacer monitoreando primeramente la parte más exterior, pero que sea de una manera recurrente. Y recordar algo, siempre se habla de los umbrales de acción. En este caso, un umbral de acción no existe. ¿Por qué? Porque es difícil que cuantifiquemos. Los umbrales de acción generalmente se basan en el número de adultos, número de individuos, pero en este caso se dificulta mucho esa parte, ¿no? Que nosotros podamos decir tres, que nosotros podamos decir tres adultos o tres ninfas, no sé si los medimos con una lupa por campo de lupa, comenzar la aplicación, porque realmente se dificulta mucho esa parte. Entonces, la parte de control o de aplicar un umbral de acción, pues es prácticamente ahorita estaremos observando cómo se debe hacer.
¿Cuáles van a ser los protocolos de monitoreo que yo les recomiendo? Pues mínimo una vez por semana. Es lo mínimo que debemos de estar realizando. Una vez por semana es indispensable que estemos en condiciones óptimas, es decir, condiciones de riego, pues cada 5 días. La metodología de recorrido va a ser en zigzag o en W. Recuerden, este es el tipo de monitoreo en zigzag o en W, es decir, pero recuerden que vamos a ir un poquito alternando. Generalmente donde suelen ingresar los ácaros o donde vamos a verlos en mayor presencia son en las áreas laterales. Generalmente va apareciendo de las áreas laterales hacia la parte central. ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues bueno, recuerden, ¿dónde es donde comienza? En las partes bajas. ¿Y dónde es donde produce el mayor daño? En la parte media, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar prácticamente a estar monitoreando, a realizar el muestreo en la parte baja de nuestra planta y en la parte media, en ambos lugares, ¿no? Presentar especial atención en los bordes del cultivo, como ya les he mencionado, sobre todo hay que ayudar mucho, sobre todo si tenemos un exceso de polvo, ahí es donde pudiera llegar o pudiera ser una parte de cómo pudiera ingresar a nuestro cultivo. ¿Cuáles son las técnicas de detección que vamos a estar buscando? Pues principalmente buscar el brillo plateado inicial. Vamos a ocupar una lupa de 14X o de 20X como mínimo. Y solamente recuerden, vamos a ver el plateado o la parte plateada de las hojas o el verde que ya les mencioné, el verde brillante, y ahí vamos a apoyarnos de una lupa. Es importantísimo que nuestra herramienta, como mínimo, tengamos una navaja y tengamos una lupa para hacer una buena detección, ¿no? También existe otra técnica para la parte de detección. Tenemos la del papel blanco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes colocan un papel blanco encima de la hoja y realizan un golpeteo. Ahí tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque realmente tienen que ser muy buenos observadores. También recuerden, si es en invernadero, pues no hay muchas condiciones de viento, pero si es a campo abierto hay que tener mucho cuidado con la parte de viento. Entonces sacudimos con vigor la planta y observamos qué es lo que está cayendo en nuestra hoja de papel, ¿no? Así es importantísimo que también, pues bueno, de ser posible, pues lleven lentes de sol, porque cuando están realizando el muestreo a plena luz del sol, pues esa hoja muchas veces llega a deslumbrar. Entonces también hay que tener ese tipo de cuidados, ¿no? Recuerden cuáles son los umbrales de acción. Yo les dije que no había como tal un umbral de acción, pero sí va a haber criterios que nosotros utilicemos para realizar un control adecuado. Pues es, principalmente vamos a actuar al detectar los primeros síntomas. Si nosotros vimos ya los primeros síntomas, ¿y qué dijimos? ¿Qué dificulta esa parte? Que cuando nosotros vemos los síntomas es porque las poblaciones de los ácaros ya son bastante altas. Entonces aquí, cuando nosotros observemos los síntomas, quiere decir que debemos inmediatamente comenzar la aplicación. También hay criterios espaciales. Vamos a tratar cuando exista más de un foco por cada 1000 metros cuadrados. Y también podemos estar monitoreando y debemos de estar monitoreando el foco. ¿Qué es lo que vamos a estar realizando? ¿Qué es lo que se realiza comúnmente? Supongamos que aquí encontramos la parte de los focos. Vamos a marcando estos focos, vamos a hacer aplicaciones localizadas a la fila, por lo menos 5 metros hacia adelante, 5 metros hacia atrás, y los dos surcos aledaños son los que vamos a estar tratando. Eso es un tratamiento focalizado, pero no perdamos de vista ese foco de infestación que encontramos, porque también vamos a medir si está avanzando. Si está avanzando, pues bueno, deberemos de tomar otra estrategia de manejo, ¿no? Y pues bueno, ya sabiendo todo esto, pues nos vamos con la pirámide del MIT. Esta es la pirámide del MIT. Esta es la pirámide del MIT, que donde tenemos como base la parte del control cultural, donde tenemos varias cosas que sostienen al control cultural, que ahorita estaremos viendo, el control biológico, control físico y como último, pero no menos importante, el control químico. Todos estos forman parte de lo que es la pirámide del manejo integrado. La filosofía que utilizaremos es utilizar todas las herramientas, empezando con la parte del control cultural.
e ir avanzando para que lo último, nuestra última herramienta sea el control químico y no utilizar la pirámide en sentido inverso, no empezar con el control químico para posterior pues irnos hacia la parte más basal. Entonces aquí es importante que sigamos este orden. ¿Por qué? Porque la parte de control cultural se basa en la parte de prevención. ¿Qué métodos de control cultural y preventivos tenemos? Bueno, primeramente, saneamiento y manejo de hospedantes. Vamos a controlar malezas, eliminar rigurosamente hospedantes alternos. Ejemplo, Datura y Solanum nigrum. Recuerden que este es el tomatillo, ese es el Datura stramonium, que comúnmente se le conoce como toloache. Son las malezas que sí o sí no deben de estar presentes en nuestro cultivo, ¿no? También hay que destruir los residuos de cosecha y si está dentro de nuestras posibilidades, realizar rotación de cultivo. Esto es importante también. Segundo, manejo físico y ambiental. Primeramente, la exclusión. Utilizar mallas antiáfidos en invernaderos con un mínimo de 10 por 20 hilos por centímetro cuadrado. Es lo mínimo que nosotros debemos utilizar. Manejo de la humedad relativa. Tratar de incrementar la humedad relativa por arriba del 30%. Recuerden, generalmente arriba del 30% vamos a estar delimitando un poco su desarrollo, pero lo ideal es llegar a un 50% de humedad donde prácticamente vamos a detener su desarrollo. Es importantísimo que también tengamos el control de enfermedades. ¿Por qué? Porque hay enfermedades como el caso de botritis que se va a ver favorecido por humedades relativas altas. Entonces es importante que tengamos un buen manejo no solamente de esta plaga, sino también de la parte de enfermedades. La parte nutrimental, importantísimo para el control de cualquier tipo de plagas, tener una nutrición balanceada, evitar excesos de nitrógeno, eso es evitar mayor cantidad de calcio, recuerden por la parte de que, pues, por lo que ya sabemos de la parte de calcio, y evitar una sobrefertilización de nitrógeno. Tanto para plagas como para enfermedades, es vital que nosotros hagamos o realicemos un buen manejo nutrimental de nuestro cultivo. En cuanto a la higiene operacional, pues bueno, hay que priorizar el flujo de trabajo, es decir, vamos a comenzar donde tenemos nuestro cultivo sano y nos vamos a ir moviendo hacia las zonas que tenemos infectadas. Esos donde no tengamos no tengamos una buena cantidad de personal, donde sí la tengamos, tendremos que tener una cuadrilla específicamente para tratar la zona que está siendo afectada y esa solamente va a estar ahí. Posteriormente que salga, pues bueno, realizar un buen baño, una buena un buen baño y y que este personal no ingrese a las áreas que no están siendo, que no han sido afectadas o no han sido, principalmente no tenemos la presencia registrada de este ácaro. También una vez que tengamos, que estemos en la parte donde tenemos zonas infectadas y si no nos podemos mover, es importantísimo que posterior al realizar nuestras actividades, realicemos la desinfección de nuestra herramienta. Esto implica limpiar nuestra herramienta, limpiar nuestro calzado, sacudirnos muy bien y también todo el equipo que utilicemos, como lo pueden ser las mismas aspersoras. Recuerden, las mochilas aspersoras, si hacemos la aplicación al ir pasando por los surcos, sin querer podemos llegar a rozar la planta y podemos estar transportando a este ácaro. ¿Cuál es nos vamos a la segunda parte? Ya vimos control físico, control cultural, nos vamos a la parte del control biológico. Aquí el control biológico, pues bueno, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque también tenemos la paradoja de los tricomas. ¿Cuáles son los tricomas? Son estos pelitos que luego le llamamos a ver y llamar pelitos, por así decirlo, en la parte de las hojas. Estos tricomas le sirven al ácaro como una barrera de protección. Entonces, muchas de las veces va a evitar que ácaros que son de controlador como un Phytoceidus se mueva de una manera adecuada para tratar de encontrar al ácaro. Entonces, estos lejos muchas de las veces llegan a servir los tricomas como una barrera
para la misma planta, pero en este caso se vuelve una barrera de protección para el ácaro que estamos viendo, ¿no? Esto va a dificultar, como ya les dijo, el tema del control biológico. Aquí les voy a mostrar una tablita donde tenemos las especies depredadoras de ácaros que tenemos. Aquí hay bastantes, ya por tiempo no vamos a detenernos en cada una de ellas. Y también coloqué las condiciones climáticas en las cuales se va a estar desarrollando. Vean, son condiciones muy parecidas a las en las cuales se va a estar desarrollando perdón, el ácaro que estamos estudiando. Son condiciones muy favorables. Aquí, bueno, ¿qué porcentaje de depredación va a tener o qué cantidad de presas va a estar devorando? Entonces, y también el periodo de depredación, donde vemos, por ejemplo, que este controlador biológico puede tener hasta un 85% de reducción y el periodo de depredación solamente para ser 18 días. Nuevamente, por ejemplo, aquí tenemos el Phytoceirus. Vean, es uno de los que puede llegar a devorar bastante número de ácaros, 103 ácaros. Algunos que van a estarse alimentando, el periodo de depredación van a ser de 24 horas. Por eso es importante esta parte de periodo de depredación va o lleva algo implícito que es la parte de estar realizando inoculaciones, de estar realizando, perdón, reinserciones de este tipo de depredadores. Y como último, el control químico y el manejo de resistencia. Es importante y aquí juega un papel mucho más importante la parte de manejo de resistencia. ¿Por qué? Porque mientras menor sea el tiempo en el cual nuestra plaga objetivo va a completar su ciclo, mayor problema nos va a causar o tiende a causar mayor resistencia. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la resistencia se puede dar por parte genética. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, una población de 100 ácaros, de estos 100 ácaros eran 3 resistentes, por así decirlo, si solamente nos sobreviven 3, a los 7 días, teóricamente, recuerden que estos ácaros de 3, cada uno tiene la capacidad de colocar 50 huevos. Entonces, de 3 ácaros que eran resistentes, en la siguiente generación vamos a tener 150 ácaros teóricamente que ya son resistentes. Esto hablando en 7 días. Si nosotros volvemos a aplicar el mismo insecticida, pues bueno, pasamos de tener solamente 3 a tener 150 y ahora esos 150 colocarán otros 50 huevos. Imagínense la cantidad al tercer ciclo, como tal, de estos a los 14 días, qué cantidad de individuos resistentes ya tendríamos. Entonces es importante que hagamos un buen manejo. ¿Con base en qué? Pues principalmente lo que se recomienda para hacer un buen manejo es esa parte de rotación. ¿Qué está implícito? Pues siempre leer la etiqueta del producto, ver la dosis que nos marca la etiqueta para el cultivo y para la plaga. Recuerden, tenemos una columna que nos dice plaga, cultivo y dosis. Dentro de las dosis se maneja generalmente una dosis baja y una dosis alta. Y generalmente suele haber implícita una dosis media, pero generalmente puede ir de 1 litro a 2 litros. Esa es la dosis solamente que nosotros debemos de ocupar. No porque la dosis, no apliquen ustedes, por favor, lo que luego suelen decir que si 1 litro me controla, pues me va a controlar de mejor manera 2 litros. Es importante que sigamos esa parte, esas instrucciones como tal del fabricante del producto. Segundo, realizar eh, una correcta dosificación de producto. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, que realicemos una calibración, que sepamos exactamente qué cantidad de agua estamos ocupando. ¿Por qué? Porque eso está implícito. ¿Qué pasa si yo realizo el cálculo de mezcla
y me salió que para 1 hectárea yo voy a estar utilizando 300 litros de agua, ¿no? O si no realizo un cálculo y me salió que 300 litros de agua. Entonces, a esos 300 litros de agua, si mi dosis de mi etiqueta me dice que 1 litro, coloco el litro completo. Y yo estoy garantizando que ese litro va a ser distribuida en 1 hectárea por completo. Segundo, ¿qué pasa si no realizo esta técnica? Pues bueno, ¿qué va a pasar? A lo mejor yo calculo, dijo, no, pues yo calculo así a ojo de buen cubero que me voy a gastar 300 litros, 400 litros de agua. Entonces ahí ustedes ya están intuyendo que se van a gastar mayor cantidad, cuando la que realmente se deberían de gastar son 300 litros. Entonces, ¿qué pasa? Preparan su tanque, si tienen un tambo, preparan 2 tambos de 200 litros cada uno, colocan medio litro a uno y medio litro a otro, ¿correcto? Ahí estuvieron metiendo, ya tienen la dosis correcta, porque estamos hablando de 1 litro, para 1 hectárea. Pero ¿qué pasa? Ustedes comienzan la aplicación y les sobran 100 litros. Al sobrar esos 100 litros, porque la dosis correcta o el agua correcta que ustedes estarían utilizando son de 300 litros, ¿qué está pasando? Estamos subdosificando, estamos metiendo solamente en el cultivo 750 mililitros. Entonces ahí fue una dosis menor y esto, pues bueno, nos va a aumentar la parte de resistencia. Entonces es importantísimo que siempre, siempre, siempre estemos realizando la parte de que sepamos la parte de realizar cuánta agua nos vamos a estar gastando, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va cambiando conforme nuestro cultivo vaya avanzando. Empezamos quizá con 150 litros, pero si ya estamos hablando en un tomate de manera indeterminada, pues nos podemos ir a los 150, a los 1.000 litros, pero ¿qué pasa si ya no utilizo unas aspersoras y cambio de boquillas y cambio, por ejemplo, para una nebulizadora? Es importantísimo que siempre hagan la calibración o hagan una calibración para saber exactamente qué cantidad de agua se van a estar gastando en su cultivo y no hagan una subdosificación o realmente hagan una sobredosificación. Bueno, pues ya aquí ya les mencioné toda esta parte y la parte, como regla de oro siempre tenemos la rotación de modos de acción con base en el IRAD. Recuerden que el IRAD es el Comité de Acción contra la Resistencia a Insectos, en la cual va a clasificar los productos con base en su modo de acción. Nunca realizar más de 2 aplicaciones consecutivas del producto del mismo grupo en una misma generación. Pero aquí les digo, juega un papel crucial la parte de reproducción. Entonces, aquí si yo les pudiera traducir, nunca apliquen el mismo producto a los 7 días. O sea, es decir, en una semana no pueden repetir de producto. ¿Por qué? Porque en un mismo producto es cuando vamos a tener lo que es una generación. Aquí les dejo algunos nombres de los acaricidas. Esto ya recuerden que este curso se va a dar de una manera mucho más amplia. Y posterior le estarán dejando los datos. Aquí nada más estamos dando un preámbulo de lo que será nuestro curso. Tenemos algunos de los nombres comunes, tenemos donde va a estar actuando, por ejemplo, son los inhibidores de crecimiento y al grupo a cual corresponden. Recuerden que si ustedes ven este mismo numerito, esta misma nomenclatura, si es 1A, no debemos de aplicarlos de manera consecutiva, pero sí podemos rotar entre un A, un 3A, un 6, un 10A, un 10B, un 15 o un 20B. Esa es una correcta manera de cómo vamos a estar realizando una aplicación. Ya por último, vamos a ver un plan de manejo estratégico. Primero, ¿qué vamos a hacer en la parte de preplantación? Limpieza total de los residuos. Entonces, esto antes de que nosotros plantemos, si nosotros venimos de un cultivo de tomate, pues bueno, eliminar todo el residuo de nuestras plantas, ¿no? Un control exhaustivo de malezas antes de, recuerden, reparación de mallas en invernaderos, es importantísimo esa parte. Si ya tenemos mallas que están y esto hablando en la parte de invernaderos, si tenemos mallas que están malas, pues hay que hacer una correcta reparación. Cuando ya tengamos el cultivo en desarrollo, pues es un monitoreo implacable, yo le menciono, principalmente semanal o si quieren curarse en salud, por lo menos cada 5 días. ¿Dónde vamos a estar realizando el muestreo? Parte inferior en el envés.
Hay que hacer liberaciones preventivas de control biológico. Aquí dejamos algunos controladores biológicos. Si detectamos, hay que realizar si detectamos, bueno, ¿qué umbral vamos a encontrar? Por lo menos si encontramos un foco cada 1.000 metros cuadrados, tenemos que actuar sí o sí. Y también tenemos que hacer aplicaciones localizadas, no perdiendo de tamaño, no perdiendo ahí de vista el avance, es decir, qué tanto va avanzando la parte de infestación. Y si tenemos ya una infestación generalizada, iniciar realizando la parte de rotación que ya les mencioné, ¿no? Ahí se sugiere o estoy sugiriendo que comencemos la aplicación con un grupo 30. Anteriormente ya vimos esa parte y vamos a estar realizando un seguimiento para ver la eficacia de nuestro producto. Es decir, que tanto generalmente se suele recomendar que realicemos una segunda y tercera aplicación a los 7 días después de la primera. Es decir, haríamos una aplicación a los 7 días con un ingrediente activo, a los otros sería una a los 0, otra a los 7 días y una tercera a los 14 días. Con esto estaríamos manteniendo por debajo eh, o te mantendríamos bajo control a este ácaro. ¿Cuál es la parte de síntesis y puntos claves? Pues bueno, la prevención es primordial, ya lo hemos visto. La detección temprana es crítica y la rotación es obligatoria, ¿no?